Un segundo efecto del debate posmoderno en la historiografía y el trabajo que hacemos los historiadores en general se relaciona con la revisión del lenguaje con el que explicamos el pasado y con el que también pretendemos explicar el presente y articular proyecciones del futuro, ¿no? El cuestionamiento de lo que hemos llamado las ideas conductoras de la historia que articularon la representación de la modernidad, giró el lenguaje de los profesionales en direcciones innovadoras y profundamente retadoras. Explicar la historia sin las certidumbres que garantizaban el concepto progreso, el concepto libertad, comunismo, anarquía, salvación, democracia, entre otros, fueron eh, puntales de la explicación durante la Edad Media y la modernidad, no resultó fácil para muchos. Aceptar la contingencia o la fragilidad de esas ideas conductoras y apropiar la historia como, pienso en David Hume, como un caos fluyente, sin una estructura intrínseca y carente de meriología, fue un reto para la imaginación de muchos historiadores que se habían formado alrededor de esas certidumbres y que compartían los valores modernos. La situación también planteaba un reto metodológico, la teoría y la metodología, eh, la forma en que pensamos y los mecanismos que utilizamos para procesar la información están íntimamente relacionados. Así que, y tuvieron un efecto alterno en el sentido de que también cambiaron, en cierto modo, o animaron el cambio de la representación del historiador, alejándolo aún más de la condición de cientificidad y de los valores de ese campo, un ideal distintivo de la modernidad y un ideal distintivo también de la historiografía del giro social, y llevándolo en direcciones inéditas que yo siempre he asociado históricamente con la condición del historiador como un artista o como un pensador creativo. Un modelo que podemos revisar para comprender el impacto de todo esto en el pensamiento histórico es la obra de Enzo Traverso. Enzo Traverso, en una entrevista que él concedió en 2018 a Diego Rojas, eh, titulada En el siglo XX no solo hubo totalitarismo y genocidios, sino también revoluciones, nos da unas pistas respecto a cómo podemos comprender esta transición a la luz del lenguaje de la historia política y la historia cultural. Traverso es especialista en historia del siglo XX de la Universidad de Cornell. En su obra ha mostrado un interés muy particular por el tema de la relación entre memoria e historia, la investigación de lo que llamamos la historia reciente asociada a la era del testigo, pero muy interesado como modelo investigativo en la cuestión judía en el siglo XX, particularmente en el Holocausto, entre otros asuntos. También ha mostrado un interés muy vivo por su formación teórica en la situación del materialismo histórico, el marxismo, el posmarxismo en el siglo XX y XXI, y por la revisión de la experiencia del socialismo real como tema, todo ello en el marco del estudio de la historia de la condición intelectual en la posmodernidad y en la modernidad. Es un historiador eh, muy amplio, muy sugerente, que en la mayor parte de sus libros recurre constantemente a la evaluación de la historia a través de la resignificación de conjuntos de imágenes que hablan sobre una época o un momento. En la entrevista de Traverso con Diego Rojas, entre otros temas, este enfrenta el asunto de la devaluación de la relación entre la historiografía, las ciencias sociales y el materialismo histórico desde la perspectiva del siglo XXI. Este proceso de distanciamiento de la historiografía
de las ciencias sociales y el materialismo histórico es una tendencia que comienza a afirmarse desde antes de la década del 90 y que se profundiza particularmente, lo hemos sugerido en otras conversaciones, en el contexto del giro cultural. En su libro más reciente, bueno, más reciente, ¿no? Uno de sus libros más recientes, Melancolía de Izquierda, publicado en castellano en el 2018 por el Fondo de Cultura Económica, debate básicamente dos asuntos sobre los que quiero llamar la atención. El primero es específicamente la situación del materialismo histórico y sus derivas políticas ideológicas en el posmodernismo que hemos asociado con la era del neoliberalismo. Y en cierto modo también muestra una preocupación extraordinaria por aclarar por eso las dificultades de pensar la evolución de las sociedades del siglo XX en el escenario desde las miradas microscópicas y de las miradas de los fragmentarios. Detrás de la propuesta de Traverso hay un cierto reclamo por retornar, al menos temporalmente, a las perspectivas macroscópicas de índole social o de índole cultural, que se habían dejado atrás también en el contexto del giro cultural, pero muy específicamente en el momento de la microhistoria, según comenté en otra ocasión en este curso. La crítica a la fragmentación del saber histórico no es una novedad. A fines del siglo XIX, con un lenguaje un poco distinto, Federico Nietzsche señaló el problema de el exceso de historia asociado al positivismo crítico que él denostaba en sus reflexiones filosóficas a principios del siglo XX, precisamente en 1900. El historiador Henri Per francés insistió en, en la necesidad de afirmar una perspectiva histórica que propendiera a la síntesis, una protesta indirecta también con respecto a la fragmentación de los saberes que no nos permitían tener una visión holística del pasado de la humanidad. Y a fines del siglo XX, particularmente alrededor de la década de 1990, Peter Berg, el historiador cultural inglés, reconocía que la subespecialización generada por el conjunto de las prácticas de la nueva historia y el giro social debían ser evaluadas en alguna dirección. Yo recuerdo las críticas que le hacíamos en el mundo académico puertorriqueño a la subespecialización también en aquel contexto de la década del 90. Desde mi punto de vista, lo he dicho, lo he comentado públicamente en otras ocasiones, la insistencia de numerosos observadores desde 1990 en adelante en, en la necesidad de que la producción micro dialogue intensamente con la producción macro, tiene que ver con esto, tiene que ver con que todos reconocemos de un modo u otro que a pesar de que estamos trabajando en escenario microscópico, este, en algún momento tenemos que coordinar estos saberes para llegar a conclusiones más o menos comunes hasta donde sea posible desde una perspectiva macroscópica. El concepto melancolía de izquierda que Traverso usa en este volumen de 2018 es una metáfora sobre la forma en que se mira e interpreta el siglo XX corto, diría Eric Hobsbawm, que comienza en 1918 y termina en 1991. eh, en Occidente desde la postura de las izquierdas socialistas. Son las izquierdas socialistas las que padecen de esta melancolía particular. Traverso la achaca a la idea eh, eh, que se promovió muchísimo en la década del 90 del fin de la historia y a la noción de que en efecto las revoluciones sobre las cuales habíamos articulado la memoria colectiva en Occidente habían sido derrotadas de una manera definitiva y ya no se veía del mismo modo en que se cultivó en la modernidad los procesos generados eh, a partir de 1789 y tampoco se evaluaba del mismo modo los procesos de cambio generados desde 1917, la Revolución Francesa y la
revolución bolchevique, que habían sido parte del culto a la grandeza de la modernidad, ya no eran, ya no tienen el mismo significado para lo que las observábamos desde afuera. Esa tendencia a devaluar las revoluciones como un signo legítimo, válido, cultivable de la modernidad, se afirmaron a partir de la década de 1990. Los efectos de la melancolía de izquierda que atravesó eran varios. Eh, ya no se estudiaba, decía él, el pasado para, y cito, pertrecharse de herramientas para el futuro. El pasado era revisado, se le congelaba, se le inmovilizaba y se reconocía que su conocimiento ya no sería útil para la elaboración de productos futuros. Básicamente estaban indicando que una revolución como la de 1789, equivalente a ella, una revolución como la de 1917, no sería posible en los tiempos nuevos. Eh, en cierto modo, a 1789 y a 1917 se le miraba con excesivo respeto y se asumía que sus escenarios eh, revolucionarios no podrían ser reproducidos en el presente. La función de esas gestas era eh, recordarlas, debían ser recordadas con reverencia, pero ya no servían como modelo para la acción. Al, al mirar ese pasado desde esa perspectiva, bajo esas condiciones, a muchos invadía la nostalgia, la añoranza y la evocación. Todo tiempo pasado fue mejor incluso para la revolución. Esa actitud no permitía, no favorecía la articulación de nuevas utopías, nuevos proyectos colectivos de cambio para el siglo XXI que pudiesen ser en cierta medida funcionales. Básicamente se trataba del reconocimiento de la existencia de una subjetividad bien densa que mutilaba las posibilidades de la acción ciudadana en favor del cambio eh, que nosotros atribuíamos en muchos momentos a reiterados momentos de la modernidad. La forma en que recordamos desde Puerto Rico, por ejemplo, la Constitución de 1812 en España o la gesta de Lares, ya no se vería como un modelo para la acción en el presente, sino como algo que ocurrió, pero que ya no podrá volver a ocurrir. Traverso estaba utilizando un argumento de trasfondo nietzscheano, los comentarios que Federico Nietzsche había elaborado a tenor de lo que él llamaba la historia monumentalista, aquella que representaba lo activo y lo que impulsa, y que, como dijimos en otra parte, en otra conversación, hace algunos meses, tenía una virtud y un defecto. La virtud era que esa historia monumentalista estimulaba el respeto a la grandeza del pasado y de los seres humanos que lo articularon, pero tenía también el defecto de que ese respeto, si era excesivo, podía intimidar y emascular la creatividad en el presente. De cierto modo, otra vez estaba aplicando esa lógica nietzscheana a su evaluación del siglo XX y de la situación de las izquierdas en el contexto de melancolía de izquierda. La veneración extrema del pasado, decía Nietzsche, podía desembocar en la parodia o generar una versión irreal de las cosas. A mí me parece que detrás del planteamiento de Traverso estaba esta presunción por demás interesante y sugerente. Desde mi punto de vista, eso significa que en la realidad de las cosas, ser materialista histórico en el siglo XX y ser materialista histórico en el siglo XXI, pues son cosas distintas. La carencia de las ideas conductoras, de la confiabilidad de las ideas conductoras, explica un poco esa diferencia que quiero establecer. También implica que hacer una revolución en el siglo XX y hacer una revolución en el siglo XXI son cosas distintas. No creo que eso cancele totalmente la perspectiva materialista, ni creo que tampoco cancele la posibilidad de la revolución, pero ambas cosas serán distintas, pueden ser distintas, deben ser distintas. El materialismo histórico
y la revolución, tal y como se imaginaron en la modernidad, han dejado de ser funcionales por una diversidad de consideraciones materiales y espirituales que podríamos comentar en otro momento. Pero eso no significa que no puedan ser reformulados de manera creativa en la posmodernidad, en el contexto del orden neoliberal actual, íntimamente relacionado el uno con el otro. La metáfora de la melancolía discreta puede ser aplicada sin ningún tipo de problema a los movimientos de resistencia en Puerto Rico que se asocian con la oposición al bipartidismo y que se asocian con la oposición al neoliberalismo. Las alternativas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal en asociación con los gobiernos del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista a la crisis económica, para zanjar la crisis económica y fiscal, el avance del neoliberalismo, sobre la base de lo que se conoce como una terapia de shock que se aplica al país en el presente, eh, eh, en cierto modo recibe una respuesta muy general de parte de los movimientos de resistencia, una respuesta que se limita a la posibilidad, a la necesidad, a la ansiedad o a la nostalgia por un retorno al liberalismo keynesiano de posguerra, al Estado interventor, el Estado benefactor. Eso no es hacer una revolución. Los movimientos de resistencia en Puerto Rico, desde mi punto de vista, manifiestan esta, esta nostalgia, esta nostalgia, no han sido capaces, al menos hasta el presente, de mirar hacia el futuro, que es una construcción, es algo que se imagina, y sino que más bien han estado mirando en el momento de la búsqueda de soluciones hacia el pasado, en lugar de pretender construir un mundo nuevo, están pretendiendo restaurar un mundo que se dejó atrás. Apoyado en Frederick Jameson, Traverso afirma que la década de 1990 marcó un cambio definitivamente radical en la historia de Occidente. Es algo que hemos comentado de diferentes modos en otras conversaciones también. Para Traverso, en la década de 1990, salimos colectivamente de un siglo XX cargado de esperanzas y que se arriesgaba todavía a pensar en un futuro mejor, en un futuro superior dentro del marco del progresismo típicamente occidental. Pero entramos a un siglo XXI cargado de miedos que en cierto modo evitaba articular proyectos de futuro por temor al fracaso. Hay algo de explicación psicologista, psicoanalítica en esta afirmación que a mí me parece bien interesante. El diagnóstico de Traverso tiene que ver con la forma en que se rearticuló, vamos a decirlo así, la memoria del siglo XX, el imaginario colectivo del siglo XX antes y después de la década de 1980, precisamente en el tránsito complejo entre el orden liberal de posguerra y el orden neoliberal de posguerra fría. Antes de 1980, el siglo XX había sido apropiado, y así lo reproducían los sistemas universitarios a nivel global, como el siglo de las revoluciones. Se enfatizaba mucho en las olas emancipatorias que caracterizaron cada posguerra. Se llamaba mucho la atención sobre el apremio de descolonización y de liberaciones nacionales y ejercicios de autodeterminación que se manifestaron después de la Segunda Guerra, y claro, se llamaba la atención sobre el fin eh, del imperialismo jurídicamente hablando. Aquella era, había sido una visión esperanzadora del siglo XX que auguraba tiempos mejores en siglos futuros. Pero después de 1980, el siglo XX fue revisado y volvió a ser reducido a la condición del siglo de las grandes guerras, la primera y la segunda, el siglo de los totalitarismos, el totalitarismo nazifascista, el totalitarismo comunista, el siglo de los nacionalismos extremos y el siglo de los genocidios, articulando una visión totalmente pesimista
ausente de futuro probable en la mente de los observadores. El mismo siglo puede ser visto desde las dos perspectivas, que de hecho el siglo XX fue el siglo de las revoluciones, el siglo de la descolonización, pero también fue el siglo de los totalitarismos, los genocidios y los nacionalismos extremos, sin lugar a dudas. La forma en que lo veamos depende del observador y de la dirección en que quiere invertir la mirada respecto a ese asunto. La derrota de las revoluciones del pasado, una frase que usa Traverso en su libro, que sugiere el fin del socialismo realmente existente entre 1989 y 1991, aceleró el proceso a través del cual esa concepción esperanzadora del siglo XX se transformó en una concepción pesimista. El neoliberalismo y la globalización propiciaron que los iconos del socialismo, la Unión de República Socialista Soviética, la República Popular China, Cuba, para empezar en un lugar más cercano, se fueran transformando sistemáticamente en sistemas capitalistas de Estado alternativos extremadamente poderosos. En todos los casos, el Estado conservó los mismos rasgos de autoritarismo que ya poseía en su pasado, eh, en el marco del socialismo real, y desarrollaron estados que mantuvieron un poder extraordinario sobre los mercados nacionales. Pero la democracia socialista, aquel sueño que se parió con la democracia liberal en el contexto de la Revolución Cultural de 1960, la democracia en general que debía atenuar la competencia y estimular la solidaridad de los procesos productivos y distributivos, nunca se consolidó. La desilusión con el siglo XX es para Traverso una de las claves para entender la situación del presente.